El aire del restaurante olía a tomillo fresco y mantequilla derretida cuando empujé la puerta de servicio esa noche. Mis manos todavía temblaban por el frío de diciembre, pero adentro el calor de los hornos me recibió como siempre. Era martes, casi las 8 de la noche, y el salón principal ya estaba lleno. Podía escuchar las risas refinadas de los clientes, el tintineo de las copas de vino, el murmullo elegante de conversaciones sobre negocios y viajes. Yo entré por atrás, como correspondía a alguien de mi posición. Nadie notó mi llegada. Nadie nunca lo hacía. Me quité el abrigo gastado y me puse el delantal blanco que colgaba en mi gancho, el mismo de siempre, con una pequeña mancha de salsa que nunca terminaba de salir por completo. Francisca Morales, 61 años, viuda, madre de un solo hijo. Eso era yo para el mundo. Para Miguel, era incluso menos que eso. Era la anciana que había venido a estorbar, la que no supo construir nada por sí misma, la que dependía de su generosidad para tener un plato de comida y un techo donde dormir. Eso era lo que él creía. Y yo nunca lo corregí. El restaurante se llamaba Canela y Laurel. Un nombre sofisticado para un lugar sofisticado. Pisos de madera oscura, lámparas de cobre que colgaban del techo como joyas, mesas vestidas con manteles color marfil y cubiertos que brillaban bajo la luz tenue. Miguel lo había inaugurado 3 años atrás, y desde entonces no paraba de repetir la misma historia. Que él lo había construido desde cero. Que había luchado solo. Que ningún banco había creído en él, pero que su talento como chef y su visión empresarial habían sido suficientes. La gente lo admiraba. Lo llamaban visionario. Joven emprendedor. Self-made man. Yo escuchaba todo eso desde la cocina, con las manos hundidas en agua jabonosa, fregando ollas que pesaban más que mis fuerzas. Y nunca dije nada. Porque hay secretos que duelen más cuando se dicen en voz alta. Y el mío era de esos. Miguel era mi único hijo. Lo tuve a los 23, cuando todavía creía que el amor podía sostener un matrimonio. Su padre, Francisco, era un hombre trabajador pero distante. Murió hace 7 años en un accidente de tránsito que nunca terminé de procesar del todo. Desde entonces, Miguel cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Se volvió frío, calculador, obsesionado con el dinero y el estatus social. Como si la muerte de su padre le hubiera enseñado que lo único confiable en este mundo era el éxito material. Y yo, su madre, pasé a ser un recordatorio incómodo de una vida que él quería olvidar. Una vida humilde. Una vida sin glamour. Cuando vendí la pequeña casa donde habíamos vivido, le dije que el dinero era para él, para su futuro. Él lo tomó sin preguntar, sin agradecer, como si fuera su derecho natural. Y con ese dinero, entre otras cosas que él jamás supo, nació Canela y Laurel. Pero esa noche, mientras lavaba los platos en silencio y escuchaba las órdenes gritadas de Renato, el sous chef, algo en el ambiente se sentía diferente. Miguel había estado extraño toda la semana. Más arrogante de lo normal. Más despectivo. Brenda, su esposa, también. Ella era una mujer alta, de rasgos afilados y sonrisa perfecta que solo mostraba cuando había público. Conmigo nunca sonreía. Me llamaba la vieja cuando creía que no la escuchaba. Y cuando sabía que si la escuchaba, me llamaba Francisca con un tono que sonaba a lástima mezclada con desprecio. Llevaban 2 años casados. 2 años en los que yo me volví invisible en mi propia familia. O casi invisible. Porque esa noche, Miguel hizo algo que no había hecho en meses. Entró a la cocina, me miró directamente y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que era importante. Que fuera al salón principal después del turno de las 9. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez, solo tal vez, había recordado que era su madre. Que me valoraba. Que finalmente me vería. Qué ingenua fui. A las 9:15, me quité el delantal y me lavé las manos con cuidado. Me peiné como pude frente al espejo roto del baño de empleados. Llevaba el mismo suéter gris que usaba siempre, el que tenía un pequeño agujero en el puño izquierdo. No tenía ropa elegante. No tenía joyas. No tenía nada que me hiciera parecer digna de estar en el salón principal de Canela y Laurel. Pero era mi hijo quien me había llamado. Así que respiré hondo y salí. El restaurante todavía tenía algunas mesas ocupadas. Clientes elegantes que bebían vino tinto y compartían postres decorados como obras de arte.
Miguel estaba de pie junto a la barra, hablando con Brenda. Ambos vestían ropa cara. Él con su chaqueta de chef impoluta, ella con un vestido color champañe que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Cuando me vieron llegar, sus expresiones cambiaron. No fue calidez lo que vi. Fue algo peor. Fue diversión. Miguel me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Caminé despacio entre las mesas, sintiendo las miradas de los comensales sobre mí. Una anciana con suéter gastado y zapatos viejos cruzando un restaurante de lujo. Debí parecer fuera de lugar. Y lo era. Al menos eso era lo que todos pensaban. Me detuve frente a él. Brenda me miró de arriba abajo con esa sonrisa suya que no llegaba a los ojos. Miguel carraspeó y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan, que tenía una propuesta para mí. Que había notado mi esfuerzo en la cocina. Que apreciaba mi ayuda. Y que quería ofrecerme algo más formal. Un trabajo real. Un sueldo digno. Sentí que el aire me faltaba por un segundo. Pensé que finalmente me reconocía. Que valoraba lo que había hecho por él todos esos años. Pero entonces dijo las palabras que nunca olvidaré. Lavaplatos oficial. Eso fue lo que dijo. Con una sonrisa que intentaba parecer generosa, pero que solo revelaba condescendencia. Miguel me estaba ofreciendo un puesto de lavaplatos oficial en su restaurante por $1,200 al mes. Como si fuera un favor. Como si me estuviera salvando de la miseria. Brenda soltó una risita suave detrás de su mano perfectamente arreglada, como si estuviera presenciando un acto de caridad conmovedor. Algunos clientes nos miraban con curiosidad. Renato, que había salido de la cocina para llevar un plato, se quedó paralizado en el pasillo con los ojos fijos en el suelo. Nayeli, una de las meseras jóvenes que siempre me trataba con amabilidad, apretó los labios como conteniendo la vergüenza ajena. Y yo me quedé ahí parada, con las manos entrelazadas frente a mi cuerpo, sintiendo como cada palabra de mi hijo me atravesaba como un cuchillo lento y meticuloso. Él continuó hablando. Dijo que era una oportunidad para que yo contribuyera de verdad. Que así no tendría que vivir de su buena voluntad. Que podría ganar mi propio dinero y sentirme útil por primera vez en mucho tiempo. Útil. Esa palabra retumbó en mis oídos. Como si los últimos 60 años de mi vida no hubieran servido para nada. Como si criarlo sola después de que su padre muriera no hubiera sido suficiente. Como si trabajar dobles turnos limpiando casas ajenas para pagarle la universidad no contara. Como si vender todo lo que tenía para que él pudiera cumplir su sueño fuera invisible. Pero claro, él no sabía nada de eso. O tal vez sí lo sabía y había decidido olvidarlo. Hay crueldades que nacen de la ignorancia, y hay crueldades que nacen de la elección consciente de no ver. La de Miguel era de este segundo tipo. Brenda se acercó y puso su mano en el hombro de Miguel con un gesto teatral de orgullo conyugal. Dijo que era muy generoso de su parte darle una oportunidad a alguien de mi edad. Que muchos restaurantes ni siquiera contratarían a una mujer mayor. Que debía sentirme afortunada de tener un hijo tan compasivo. Afortunada. La palabra salió de su boca con un veneno tan refinado que casi parecía dulce. Yo asentí en silencio. No dije nada. No podía. Porque si abría la boca en ese momento, todo lo que había guardado durante años saldría como un torrente imposible de contener. Y todavía no era el momento. Todavía no. Así que solo asentí, murmuré un gracias casi inaudible, y regresé a la cocina con pasos lentos mientras sentía el peso de las miradas sobre mi espalda encorvada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el pequeño cuarto que Miguel me había asignado en la parte trasera del edificio donde funcionaba el restaurante. Era más una bodega que una habitación. Sin ventanas. Con una cama angosta y un armario viejo que olía a humedad. Pero era mi espacio. El único que tenía. Me senté en el borde de la cama con las manos temblorosas y los ojos secos. Hacía años que no lloraba. Las lágrimas se me habían agotado cuando enterré a Francisco. Desde entonces solo quedaba un vacío frío que a veces dolía más que cualquier llanto. Pensé en todos los momentos que me habían traído hasta ahí. En cada sacrificio. En cada decisión silenciosa. En cada vez que tragué mi orgullo para que mi hijo pudiera caminar con la cabeza en alto. Y me pregunté si había valido la pena. Si criar a un hombre que me veía como basura había sido el propósito de mi vida.
Pero entonces recordé algo. Recordé una conversación que tuve con Luis, mi abogado, 3 años atrás, cuando Miguel vino a pedirme ayuda para abrir el restaurante. Él no lo llamó ayuda, por supuesto. Lo llamó inversión familiar. Dijo que necesitaba $800,000, que tenía todo planeado, que solo le faltaba el capital inicial, que los bancos no le prestaban porque era joven y no tenía historial crediticio suficiente. Yo no tenía $800,000 en efectivo, pero tenía algo mejor. Tenía el dinero de la venta de la casa. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo. Y tenía una póliza de seguro que Francisco había dejado y que yo nunca toqué. En total, juntaba casi $1 millón. Podría habérselo dado directamente. Podría haber firmado cualquier papel que él me pusiera enfrente. Pero Luis me detuvo. Luis era un hombre mayor, cercano a los 70, con una voz pausada y una mirada que siempre parecía ver 3 pasos adelante. Había sido el abogado de Francisco y después se convirtió en el mío. Me conocía bien. Sabía cómo era Miguel. Sabía que mi hijo tenía talento, pero también una ambición que podía volverse peligrosa. Así que me propuso algo diferente. Crear una empresa de inversión anónima. Una entidad legal que le prestaría el dinero a Miguel sin que él supiera que yo estaba detrás. 80% de las acciones para mí, 20% para él. Un contrato blindado. Yo tendría el control real del restaurante, pero Miguel creería que había conseguido inversores externos gracias a los contactos de Luis. Podría vivir su fantasía de self-made man. Y yo estaría protegida. Al principio me resistí. Me parecía deshonesto. Pero Luis me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que proteger tu futuro no es deshonestidad, Francisca, es supervivencia. Y tenía razón. Firmamos los papeles. Creamos la empresa fantasma. Le dimos un nombre corporativo impersonal que sonaba a fondo de inversión internacional. Miguel nunca preguntó quiénes eran los inversores. Solo le importaba tener el dinero. Luis manejó todo con una discreción impecable. Cada mes, las ganancias del restaurante se dividían según el contrato. El 80% iba a una cuenta que yo nunca toqué. El 20% quedaba para Miguel, quien creía que era el total de las utilidades después de pagar a los misteriosos inversores. El negocio creció. En 3 años, Canela y Laurel se convirtió en uno de los restaurantes más exitosos de la ciudad. Las reservas se hacían con semanas de anticipación. Las críticas gastronómicas eran excelentes. Y el valor estimado del negocio, según el último reporte financiero que Luis me mostró, era de $1,200,000. Yo poseía el 80% de eso. $960,000 en papel. Pero para Miguel, yo seguía siendo la anciana inútil que vivía de su caridad. Los días siguientes a esa humillación pública transcurrieron en una niebla espesa de silencio y rutina mecánica. Acepté oficialmente el puesto de lavaplatos. Firmé un papelito que Brenda me extendió con una sonrisa victoriosa, como si acabara de firmar mi sentencia de servidumbre perpetua. Miguel ni siquiera estuvo presente para eso. Tenía cosas más importantes que hacer, según me informó su esposa con ese tono de voz que usaba para recordarme constantemente mi lugar en la jerarquía de su mundo perfecto. Así que ahí estaba yo, Francisca Morales, propietaria secreta del 80% de un negocio millonario, firmando un contrato laboral por $1,200 mensuales para lavar los platos que se ensuciaban en mi propio restaurante. La ironía era tan grotesca que casi resultaba cómica. Casi. Mis compañeros de trabajo reaccionaron de formas distintas. Renato, el sous chef, evitaba mirarme a los ojos. Creo que le daba vergüenza presenciar mi degradación y no hacer nada al respecto. Pero él tenía esposa y 2 hijos pequeños. Necesitaba el empleo. No podía arriesgarse a defender a una anciana contra el dueño del lugar. Yo lo entendía. No le guardaba rencor. Nayeli, en cambio, se volvió aún más cariñosa conmigo. Era una chica de 24 años, delgada, con el cabello recogido siempre en una cola de caballo apretada y una sonrisa triste que parecía cargar historias que nunca contaba. Trabajaba como mesera hacía 1 año. Era rápida, eficiente, educada con los clientes. Pero yo notaba algo en ella. Una fragilidad. Un cansancio que iba más allá del trabajo físico. Y tenía razón en mi intuición.
aunque no lo supe hasta después. Miguel se volvió más insoportable con cada día que pasaba. Ahora que yo era oficialmente una empleada más, se sentía con el derecho de gritarme como gritaba a los demás. Si una olla no quedaba lo suficientemente brillante, lo escuchaba todo el restaurante. Si tardaba más de lo normal en terminar la pila de platos después del turno nocturno, Brenda pasaba por la cocina solo para hacer comentarios sarcásticos sobre la lentitud de la vejez. Había algo profundamente enfermo en la dinámica que habían construido. Era como si necesitaran humillarme para sentirse poderosos. Como si mi sumisión alimentara su ego de alguna manera retorcida. Y yo dejaba que sucediera. Porque cada insulto, cada desprecio, cada palabra hiriente que salía de sus bocas solo hacía crecer dentro de mí una certeza tranquila y fría. La certeza de que esto no podía continuar para siempre. Una tarde, mientras limpiaba las mesas del salón después del almuerzo, escuché una conversación entre Miguel y Brenda en la oficina. La puerta estaba entreabierta. Hablaban sobre expandir el negocio. Abrir un segundo restaurante. Miguel decía que los inversores anónimos probablemente aceptarían financiar la expansión si veían los números actuales. Brenda reía y decía que eran unos tontos por confiarle tanto dinero a alguien tan joven. Que claramente no sabían hacer negocios. Que Miguel era un genio por haberlos convencido. Los escuché fantasear sobre un imperio gastronómico. Sobre cadenas de restaurantes. Sobre volverse millonarios antes de los 40. Y en ningún momento mencionaron el trabajo. El esfuerzo. Las personas que hacían posible cada plato que salía de esa cocina. Solo hablaban de dinero, estatus y ambición desmedida. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de mí. Miguel no me despreciaba únicamente porque fuera su madre o porque fuera vieja. Me despreciaba porque en su mente yo representaba todo lo que él había dejado atrás. La pobreza. La humildad. El trabajo honesto sin glamour. Él había construido una identidad falsa sobre cimientos que no le pertenecían, y cualquier cosa que le recordara su verdadero origen era una amenaza a esa narrativa. Por eso me escondía en la cocina. Por eso nunca me presentaba a los clientes importantes. Por eso me ofrecía trabajos de lavaplatos en lugar de reconocerme como su madre. Porque reconocerme significaba reconocer de dónde venía realmente. Y eso destrozaría la imagen que había vendido al mundo. Pero el punto de quiebre no llegó por mí. Llegó por Nayeli. Una noche de viernes, el restaurante estaba especialmente lleno. Había una reserva grande de un grupo corporativo celebrando algún tipo de cierre de negocios. 20 personas ruidosas bebiendo vino caro y pidiendo los platos más costosos del menú. Nayeli atendía esa mesa junto con otra mesera llamada Diana. Las vi correr de un lado a otro durante horas. El ritmo era agotador. En un momento, Nayeli se detuvo junto al fregadero donde yo trabajaba. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un segundo. Tenía la frente perlada de sudor y respiraba con dificultad. Le pregunté si estaba bien. Ella asintió rápidamente, pero vi algo en sus ojos. Miedo. Me dijo en voz baja que estaba embarazada. 3 meses. Que todavía no se lo había dicho a Miguel porque sabía que no le gustaría. Que necesitaba el trabajo desesperadamente porque el padre del bebé la había abandonado. Le puse la mano en el hombro y le dije que todo estaría bien. Pero en el fondo yo sabía que eso era mentira. 2 días después, Miguel la descubrió. No sé cómo. Tal vez Diana dijo algo. Tal vez simplemente lo notó. Pero ese domingo en la tarde, cuando el restaurante estaba cerrado y solo quedábamos el personal de limpieza, Miguel llamó a Nayeli a la oficina. Yo estaba en la cocina guardando los utensilios limpios cuando escuché los gritos. La voz de Miguel atravesaba las paredes. Le decía que cómo se le ocurría quedar embarazada mientras trabajaba en su restaurante. Que eso daba mala imagen. Que los clientes no querían ver a una mesera embarazada atendiéndoles. Que era poco profesional. Que había roto la confianza. Nayeli intentaba explicar entre sollozos que podía seguir trabajando. Que solo necesitaba el empleo unos meses más. Que haría lo que fuera. Pero Miguel fue implacable. Le dijo que estaba despedida. Que recogiera sus cosas y se fuera esa misma tarde. Que no le pagaría indemnización porque técnicamente todavía estaba en periodo de prueba según el contrato. Salí de la cocina justo cuando Nayeli salía de la oficina con los ojos rojos y las manos temblando.
Cargaba su delantal hecho una bola contra el pecho. Me miró con una expresión de derrota absoluta que me partió el alma. Intenté acercarme, pero ella negó con la cabeza y salió casi corriendo por la puerta trasera. Miguel apareció detrás de ella con los brazos cruzados y esa expresión de satisfacción que ponía cuando creía haber tomado una decisión empresarial inteligente. Me vio parada ahí y me preguntó qué miraba. Le dije que nada, que volvía al trabajo. Pero en ese momento algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un quiebre dramático. Fue silencioso. Como el último hilo de paciencia desgastándose hasta convertirse en polvo. Esa noche no regresé a mi cuarto. Me quedé en la cocina vacía mucho después de que todos se fueran. Las luces estaban apagadas excepto por el resplandor tenue que entraba desde el callejón a través de la pequeña ventana sobre el fregadero. Me senté en un banco de metal cerca de la despensa y sostuve mi teléfono móvil entre las manos durante casi una hora antes de finalmente marcar el número de Luis. Eran casi las 11 de la noche. Él contestó al tercer timbre con voz alerta a pesar de la hora. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que necesitaba verlo, que había llegado el momento de hacer algo que debía hacer mucho tiempo atrás. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Luego escuché su respiración pausada y su voz serena diciéndome que pasaría a recogerme en 20 minutos, que empacara algo de ropa, que me quedaría en su casa de huéspedes esa noche. Luis llegó en su automóvil gris exactamente 20 minutos después. Era un hombre de palabra. Siempre lo había sido. Subí al vehículo con una pequeña bolsa donde había metido 2 mudas de ropa y algunos artículos personales. No dejé nota. No avisé a nadie. Simplemente me fui. Durante el trayecto hacia su casa no hablamos mucho. Él conocía mis silencios. Sabía cuándo presionar y cuándo dejarme espacio. Solo puso música clásica bajita en el estéreo y manejó con cuidado por las calles vacías de la ciudad. Cuando llegamos, su esposa Griselda me recibió con un abrazo cálido y una taza de té de manzanilla. Era una mujer menuda de cabello blanco y ojos amables que siempre me había tratado con un cariño maternal a pesar de que éramos casi de la misma edad. Me llevó a la pequeña habitación de huéspedes en la planta baja y me dijo que descansara, que mañana hablaríamos de todo con calma. Pero no pude descansar. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo blanco de esa habitación extraña mientras mi mente reproducía cada momento de humillación vivido en los últimos 3 años. Cada insulto disfrazado de preocupación. Cada orden gritada. Cada mirada de desprecio de Brenda. Cada vez que Miguel se refirió a mí como la vieja frente a sus empleados. Y sobre todo, la imagen de Nayeli saliendo del restaurante con los ojos rojos y el alma destrozada. Una chica de 24 años, embarazada, sola, sin trabajo, arrojada a la calle por un hombre que no tenía ni una pizca de compasión en el corazón. Un hombre que yo había criado. Un hombre que llevaba mi sangre. Y me pregunté en qué momento todo había salido tan terriblemente mal. A la mañana siguiente, Luis y yo desayunamos en su comedor. Griselda había preparado pan tostado, mermelada de fresa y café recién hecho. Comimos en silencio durante unos minutos hasta que finalmente levanté la vista y le dije que quería terminar con esto. Que ya no podía seguir fingiendo. Que necesitaba que Miguel supiera la verdad. Luis dejó su taza sobre la mesa y me miró con esa expresión seria que usaba cuando hablaba de asuntos legales importantes. Me preguntó si estaba completamente segura. Si entendía las consecuencias. Le dije que sí. Que llevaba 3 años siendo invisible en mi propia vida. Que había aguantado todo pensando que Miguel eventualmente cambiaría. Que me vería. Que me valoraría. Pero ahora sabía que eso nunca sucedería. No porque no pudiera cambiar, sino porque no quería hacerlo. Luis asintió lentamente. Sacó su laptop de su maletín de cuero y la abrió sobre la mesa. Me dijo que había anticipado este momento. Que tenía todos los documentos listos. Contratos. Escrituras. Estados financieros. Reportes de auditoría. Todo lo que probaba de manera irrefutable que yo era la propietaria mayoritaria de Canela y Laurel. Me mostró la pantalla. Ahí estaba todo. El nombre de la empresa fantasma que habíamos creado. Los registros de transferencias bancarias. Los $800,000 iniciales que yo había invertido. Las ganancias acumuladas durante 3 años.
Los documentos que demostraban que Miguel solo poseía el 20% del negocio que él creía completamente suyo. Luis me explicó que legalmente yo tenía derecho a tomar control operativo del restaurante en cualquier momento. Que podía despedir a Miguel si quería. Que podía vender mi parte. Que podía hacer lo que considerara necesario. Pero yo no quería destruir a mi hijo. A pesar de todo. A pesar del dolor. A pesar de la humillación. Seguía siendo mi hijo. Solo quería que entendiera. Que aprendiera. Que despertara de esa fantasía arrogante en la que vivía y viera la realidad. Le dije a Luis que no quería quitarle el restaurante. Solo quería que supiera quién realmente lo había hecho posible. Que entendiera que el éxito que presumía ante el mundo estaba construido sobre el sacrificio silencioso de la mujer a la que despreciaba. Luis me preguntó cómo quería proceder. Le dije que enviara un correo electrónico. Formal. Profesional. Desde su despacho de abogados. Dirigido a Miguel Morales, propietario minoritario de Canela y Laurel, explicando la situación legal completa, adjuntando todos los documentos probatorios y estableciendo una reunión obligatoria para discutir el futuro del negocio. Luis escribió el correo frente a mí. Cada palabra estaba medida con precisión legal. No había acusaciones. No había emoción. Solo hechos fríos y documentados. Estimado señor Morales, por medio de la presente le informamos que la señora Francisca Morales, su madre, es la propietaria del 80% de las acciones de su establecimiento comercial Canela y Laurel, valuado actualmente en $1.200.000. Adjunto encontrará la documentación legal que respalda esta afirmación. Solicitamos su presencia en nuestras oficinas el día martes a las 10 de la mañana para discutir los términos operativos del negocio y las expectativas futuras de la inversión. Atentamente, Luis Hernández, abogado representante. Leí el correo 3 veces. Cada vez sentía como mi corazón latía más rápido. Luis tenía el cursor sobre el botón de enviar. Me miró y me preguntó una última vez si estaba segura. Respiré hondo. Pensé en Nayeli. Pensé en Renato mirando al suelo. Pensé en todos los empleados que habían presenciado mi humillación en silencio. Pensé en mí misma fregando platos en mi propio restaurante mientras mi hijo cobraba un salario construido sobre mi dinero. Y asentí. Luis hizo clic. El correo fue enviado. Eran las 9:40 de la mañana de un lunes. En ese momento, Miguel probablemente estaba en el restaurante preparando el menú del día, revisando inventarios, gritándole a algún empleado por algo insignificante. Viviendo su vida de chef exitoso sin saber que en cuestión de segundos su mundo entero estaba a punto de derrumbarse. Me recosté contra el respaldo de la silla y cerré los ojos. No sentí triunfo. No sentí venganza. Solo sentí un cansancio profundo. El tipo de cansancio que viene después de cargar un peso durante demasiado tiempo y finalmente dejarlo caer. Griselda puso su mano sobre la mía y me dijo que había hecho lo correcto. Que a veces el amor verdadero implica mostrarle a alguien la verdad aunque duela. Yo quería creerle. Realmente quería creerle. El teléfono de Luis sonó aproximadamente 40 minutos después. Era un número que él reconoció de inmediato. Miguel. Luis me miró antes de contestar. Le hice un gesto afirmativo con la cabeza. Él respondió con su tono profesional habitual. Desde donde yo estaba sentada podía escuchar la voz de Miguel del otro lado. No gritaba. No sonaba furioso. Sonaba confundido. Desconcertado. Preguntaba si esto era algún tipo de error. Luis respondió con calma que no había error alguno. Que todos los documentos eran legítimos y verificables. Que esperaba verlo el martes en su oficina para aclarar cualquier duda. Miguel intentó presionar. Dijo que necesitaba hablar con su madre inmediatamente. Luis le informó que yo no estaba disponible en ese momento. Que toda comunicación debía pasar por él como mi representante legal. La llamada terminó abruptamente. Miguel había colgado. El martes amaneció gris y frío. Una de esas mañanas donde el cielo parece cargado de presagios y la ciudad entera se mueve con lentitud bajo la amenaza de lluvia. Me desperté temprano en la casa de Luis y Griselda. Me duché con agua caliente que me supo a lujo después de meses usando la regadera medio rota del cuarto trasero del restaurante, y me vestí con la ropa más decente que tenía.
Un pantalón negro simple y una blusa color crema que Griselda me había planchado la noche anterior. Me miré al espejo y casi no me reconocí. No porque luciera diferente físicamente, sino porque había algo distinto en mis ojos. Una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Griselda me preparó un desayuno ligero, pero yo apenas pude comer. El estómago se me había cerrado por los nervios. Luis notó mi inquietud y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el coraje no es la ausencia de miedo, Francisca, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Y tenía razón. Llegamos al despacho de Luis a las 9:30 de la mañana. Era una oficina pequeña pero elegante en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Paredes forradas de libreros llenos de tomos legales, un escritorio de madera oscura, sillas de cuero gastado que olían a historia y a decisiones importantes. Luis me instaló en una de las sillas frente a su escritorio y me ofreció café que acepté solo para tener algo que hacer con las manos. Esperamos. El reloj de pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac constante que parecía resonar en mis huesos. A las 10 en punto escuchamos pasos apresurados subiendo la escalera. Luego una pausa. Luego la puerta del despacho se abrió sin que nadie tocara primero. Miguel entró como una tormenta contenida. Venía acompañado de Brenda, algo que no esperaba pero que tampoco me sorprendió. Ella nunca lo dejaba enfrentar nada importante solo. Necesitaba estar presente para controlar la narrativa. Miguel me vio sentada ahí y su expresión pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión y finalmente algo que parecía traición. Como si yo hubiera roto alguna regla sagrada al atreverme a existir fuera de mi papel de empleada sumisa. Brenda me miró con esos ojos afilados suyos, evaluándome de pies a cabeza, buscando alguna debilidad que pudiera explotar. Luis se puso de pie y les ofreció asiento con un gesto cortés pero firme. Miguel se sentó. Brenda también. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Luis abrió una carpeta manila y comenzó a hablar con esa voz tranquila y metódica que usaba para presentar casos. Explicó la situación desde el principio. Como 3 años atrás Miguel había solicitado financiamiento para abrir Canela y Laurel. Como ningún banco aceptó darle el préstamo por falta de historial crediticio y garantías insuficientes. Como entonces Luis le ofreció una solución alternativa. Inversores privados dispuestos a financiar el proyecto a cambio de una participación mayoritaria en el negocio. 80% para ellos. 20% para Miguel. Un arreglo estándar en el mundo de las inversiones. Miguel recordaba todo eso. Asintió impaciente mientras Luis hablaba. Dijo que sí, que todo eso ya lo sabía, que había firmado los contratos sin leer mucho los detalles porque confiaba en que Luis le conseguiría buenos términos. Que lo importante era tener el dinero para empezar. Entonces Luis empujó la carpeta hacia el centro del escritorio. Dijo que los inversores anónimos tenían nombre. Que siempre lo habían tenido. Que la empresa fantasma creada para canalizar la inversión era solo una estructura legal para proteger la identidad de la verdadera propietaria. Miguel frunció el ceño. Preguntó de qué diablos estaba hablando. Luis no respondió. En cambio me miró a mí y con un gesto me invitó a hablar. Yo había ensayado este momento en mi mente cientos de veces durante las últimas 48 horas. Había imaginado diferentes versiones de lo que diría. Algunas llenas de furia. Otras de dolor. Pero cuando finalmente llegó el momento, lo único que salió de mi boca fue la verdad simple y directa. Le dije que fui yo. Que siempre fui yo. Que el dinero que financió su sueño salió de la venta de nuestra casa familiar, de mis ahorros de toda una vida, de la póliza de seguro de su padre. Que yo poseía el 80% de Canela y Laurel desde el primer día. La expresión en el rostro de Miguel fue algo que nunca podré describir completamente. Fue como ver a alguien caer desde una gran altura en cámara lenta. Primero incredulidad. Luego negación. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Brenda fue la primera en reaccionar. Soltó una risa nerviosa y dijo que eso era ridículo. Que era imposible. Que yo era una anciana sin educación ni recursos que vivía de la caridad de ellos. Luis deslizó los documentos hacia ella con movimiento preciso. Le dijo que podía revisar cada página, cada firma, cada transferencia bancaria, cada estado financiero de los últimos 3 años. Todo estaba ahí.
Certificado. Notariado. Legal e irrefutable. Brenda tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a hojearlos. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas de texto legal mientras su rostro palidecía progresivamente. Miguel finalmente encontró su voz. Preguntó por qué. ¿Por qué no le había dicho? ¿Por qué había permitido que creyera que había construido todo solo? ¿Por qué lo había engañado durante 3 años? Yo sentí como algo se rompía dentro de mi pecho al escuchar la palabra engañado saliendo de su boca. Le dije que nunca lo engañé, que él nunca preguntó de dónde venía el dinero, que nunca le importó conocer a sus inversores, que solo le importaba tener el capital para abrir su restaurante y construir su imagen de emprendedor exitoso, que yo había aceptado quedarme en las sombras porque pensé que eventualmente él vería mi valor por sí mismo, que había esperado que en algún momento me reconociera como su madre sin necesidad de revelar que también era su benefactora, pero que en cambio me había convertido en su empleada peor pagada, en el blanco de sus desprecios, en la anciana inútil que le lavaba los platos. Brenda dejó caer los documentos sobre el escritorio y miró a Miguel con una mezcla de pánico y furia. Le dijo que esto no podía estar pasando, que tenían planes, que iban a expandir el negocio, que habían hablado con diseñadores y arquitectos para el segundo local. Miguel no respondió. Seguía mirándome como si me viera por primera vez en su vida, como si de repente se diera cuenta de que la mujer que había tratado como basura durante años tenía más poder del que él jamás tendría. Luis continuó hablando. Explicó que legalmente yo tenía derecho a tomar control operativo total del restaurante, que podía remover a Miguel de su posición, que podía vender mi participación a terceros, que podía hacer básicamente lo que quisiera porque era la accionista mayoritaria. Las palabras flotaban en el aire como sentencias judiciales. Cada una golpeaba a Miguel con la fuerza de una verdad que él no estaba preparado para enfrentar. Entonces hice algo que incluso Luis no esperaba. Le dije a Miguel que no quería quitarle nada, que el restaurante podía seguir siendo suyo en el día a día, que yo no tenía interés en administrarlo ni en aparecer como dueña pública, que solo quería 3 cosas. Primero, que me tratara con respeto, que nunca más me hablara como le habla a un empleado desechable, que reconociera delante de todos que soy su madre y que merezco dignidad. Segundo, que recontratara a Nayeli con un salario justo y licencia de maternidad completa, que ningún empleado volviera a ser despedido por razones crueles o discriminatorias. Tercero, que aprendiera a valorar el trabajo de cada persona en ese restaurante, desde el lavaplatos hasta el chef, porque todos eran importantes. Todos hacían posible el éxito que él presumía. Miguel me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Vi cómo su mandíbula se apretaba, cómo sus manos formaban puños sobre sus rodillas, cómo luchaba internamente entre su orgullo herido y la realidad aplastante de la situación. Brenda intentó intervenir. Dijo que esto era chantaje emocional, que yo estaba manipulándolo. Luis la interrumpió con frialdad profesional. Le dijo que esto no era chantaje, que era un ejercicio legítimo de derechos de propiedad, que la señora Morales estaba siendo extraordinariamente generosa al no ejercer todo su poder legal, que en cualquier tribunal del país, ella ganaría control absoluto del negocio sin ningún problema, que Miguel debería agradecer que su madre todavía lo amaba lo suficiente como para darle una oportunidad de redención en lugar de simplemente destruirlo. El silencio que siguió a las palabras de Luis fue tan pesado que parecía ocupar todo el espacio físico de la oficina. Miguel había dejado de mirarme. Tenía los ojos fijos en algún punto indefinido del escritorio de madera, como si buscar respuestas en las vetas del material pudiera darle alguna salida a esta situación imposible. Brenda se había recostado contra el respaldo de su silla con los brazos cruzados y una expresión de derrota apenas contenida. Sabía que había perdido, que toda su posición de poder, construida sobre la ilusión de ser la esposa del dueño exitoso, se había evaporado en cuestión de minutos. Yo mantuve mi postura erguida, aunque por dentro sentía que cada músculo de mi cuerpo temblaba. No por miedo, sino por la tensión acumulada de años finalmente liberándose como un resorte que se suelta después de estar comprimido demasiado tiempo. Finalmente Miguel levantó la vista. Me miró directamente a los ojos por primera vez en lo que parecían años. Y en su mirada vi algo que no esperaba. No era furia. No era resentimiento.
Era vergüenza. Vergüenza pura y cruda. Como si de repente todas las escenas de los últimos 3 años pasaran por su mente en una secuencia acelerada y finalmente pudiera verlas desde afuera. Verme a mí fregando platos mientras él gritaba órdenes. Verme aceptar migajas mientras él presumía éxito. Verme firmar un contrato de $1,200 mensuales mientras él gastaba miles en ropa de diseñador para impresionar a clientes. Verme invisible mientras yo lo había hecho todo posible. Su voz salió ronca cuando finalmente habló. Preguntó por qué nunca le dije nada. ¿Por qué dejé que las cosas llegaran tan lejos? ¿Por qué esperé hasta este momento para revelar la verdad? Le respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la reunión. Le dije que porque quería que él llegara a valorarme por sí mismo. Que quería creer que el hijo que había criado, el niño que alguna vez me abrazaba y me llamaba su heroína cuando tenía 7 años, todavía existía en algún lugar dentro del hombre arrogante en el que se había convertido. Que había esperado, semana tras semana, mes tras mes, que él despertara. Que me viera. Que recordara quién era yo antes de convertirme en una sombra conveniente en su cocina. Pero que eso nunca sucedió. Y que cuando vi cómo trató a Nayeli, cuando lo vi despedir a una chica embarazada sin un ápice de compasión, supe que ya no podía seguir esperando. Porque si podía hacerle eso a ella, una empleada inocente, entonces yo nunca sería más que un estorbo descartable en su mundo perfecto. Miguel cerró los ojos. Vi cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas. Brenda puso su mano sobre el brazo de él en un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que se veía más como un intento desesperado de mantener control sobre una situación que se les había escapado completamente de las manos. Luis revisó algunos papeles adicionales y luego habló de nuevo. Dijo que había preparado un adendum al contrato original. Un documento que establecería claramente las nuevas condiciones operativas del restaurante. Miguel conservaría su título de chef ejecutivo y director operativo. Mantendría su 20% de participación. Seguiría tomando decisiones del día a día sobre menús, proveedores y operaciones culinarias. Pero habría un consejo administrativo formado por Luis como representante legal de la accionista mayoritaria. Todas las decisiones de contratación y despido tendrían que pasar por revisión. Todos los planes de expansión requerirían aprobación previa. Y cualquier falta de respeto hacia empleados, especialmente hacia Francisca Morales, resultaría en consecuencias legales inmediatas. Brenda explotó. Dijo que eso era ridículo. Que convertía a Miguel en un empleado de su propio restaurante. Que era humillante e inaceptable. Luis la miró con una expresión que no admitía debate y le respondió que Miguel siempre había sido técnicamente un empleado. Que nunca había sido el dueño real del establecimiento. Que durante 3 años había operado bajo esa ilusión gracias a la generosidad y el silencio de su madre. Que ahora simplemente se estaba formalizando lo que siempre había sido la realidad legal. Que podían aceptar estos términos o enfrentar una batalla legal que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Y que además, considerando todo lo que había sucedido, estas condiciones eran extraordinariamente benevolentes. Que cualquier otro inversionista en la posición de Francisca simplemente habría tomado control total y echado a Miguel a la calle sin pensarlo 2 veces. Miguel abrió los ojos y miró los documentos que Luis había colocado frente a él. Hojeó las páginas lentamente. Leyó algunas cláusulas. Su expresión era inescrutable. Yo intentaba leer algo en su lenguaje corporal, pero era como mirar a un extraño. Este hombre sentado frente a mí, con su camisa cara y su reloj de lujo y su cabello perfectamente peinado, era mi hijo. Había salido de mi cuerpo. Lo había amamantado. Le había enseñado a caminar. Había curado sus rodillas raspadas y sus pesadillas nocturnas. Había trabajado turnos dobles para que pudiera ir a la universidad. Y ahora estábamos sentados en una oficina legal negociando los términos de nuestra relación como si fuéramos corporaciones enemigas. La tristeza que sentí en ese momento fue tan profunda que casi me ahoga. Entonces Miguel hizo algo completamente inesperado. Dejó caer los documentos sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Al principio pensé que estaba furioso, que iba a estallar. Pero luego escuché un sonido ahogado que salía de entre sus dedos. Estaba llorando. Miguel, mi hijo arrogante e inquebrantable, estaba llorando en una oficina de abogados frente a su madre a la que había despreciado durante años. Brenda se quedó paralizada.
Claramente no sabía cómo manejar esta versión vulnerable de su esposo. Luis me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Le hice un gesto sutil para que nos diera un momento. Él asintió, se puso de pie y salió discretamente de la oficina llevándose a Brenda con él a pesar de sus protestas. La puerta se cerró dejándonos solos. Me levanté de mi silla y rodeé el escritorio. Me senté en la silla que Luis había dejado vacía, justo al lado de Miguel. No lo toqué. No intenté consolarlo. Solo me quedé ahí sentada esperando que el llanto cediera. Después de lo que pareció una eternidad, él bajó las manos. Tenía los ojos rojos y el rostro descompuesto. Me miró y dijo algo que nunca esperé escuchar. Dijo que lo sentía, que no sabía cómo había llegado a convertirse en la persona que era, que después de que su padre murió algo dentro de él se rompió, que decidió que nunca más sería vulnerable, que nunca más dependería de nadie, que construiría un muro de éxito y dinero tan alto que nada ni nadie pudiera lastimarlo, y que en el proceso se olvidó de quien lo había sostenido cuando más lo necesitaba. Le pregunté si realmente lo sentía o si solo estaba asustado de perderlo todo. Necesitaba saber si este arrepentimiento era genuino o simplemente una estrategia de supervivencia. Miguel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo antes de responder. Dijo que ambas cosas. Que sí estaba aterrado de perder el restaurante, pero que también, por primera vez en años, estaba viendo con claridad lo que se había convertido. Que recordaba las escenas de las últimas semanas. Cómo me había ofrecido el trabajo de lavaplatos como si fuera un favor. Cómo Brenda se había reído. Cómo había despedido a Nayeli sin importarle que estuviera embarazada y sola. Que ahora, viendo todo desde esta perspectiva nueva, se sentía enfermo. Que no reconocía a esa persona. Que no quería ser esa persona. Le dije que las palabras eran fáciles. Que lo difícil era el cambio real. Que había tenido 3 años para tratarme con dignidad y no lo había hecho. Que había tenido incontables oportunidades para ser un buen jefe, un buen hijo, un buen ser humano, y en cada una había elegido la arrogancia y el desprecio. Que ahora estaba arrepentido porque lo había descubierto. Porque su castillo de mentiras se había derrumbado. Pero que eso no borraba el daño. Miguel asintió. Dijo que lo sabía. Que no esperaba perdón instantáneo. Que no merecía nada. Pero que quería intentarlo. Que quería demostrar que podía cambiar. Que haría todo lo que le pedía y más. Que recontrataría a Nayeli. Que me trataría con el respeto que merecía. Que cambiaría la forma en que operaba el restaurante. Que aprendería a valorar a las personas por encima de las ganancias. Observé a mi hijo mientras hablaba. Estudiaba cada gesto, cada inflexión de su voz, buscando señales de sinceridad o manipulación. Había aprendido a lo largo de los años que las palabras son baratas, que cualquiera puede decir lo correcto cuando está acorralado. Pero había algo en la forma en que Miguel me miraba en ese momento. Una vulnerabilidad que no había visto desde que era niño. Recordé una ocasión cuando tenía 9 años y había roto accidentalmente un jarrón antiguo que perteneció a mi abuela. Vino a mí llorando, no porque temiera el castigo, sino porque genuinamente lamentaba haber destruido algo que sabía era valioso para mí. Esa misma expresión estaba ahí ahora. Más madura, más compleja, pero reconocible. Le dije que estaba dispuesta a darle una oportunidad. Una sola. Que firmaríamos el adendum que Luis había preparado. Que él conservaría su posición en el restaurante. Pero que al primer indicio de que esto era solo teatro, de que estaba fingiendo arrepentimiento para mantener su estatus, yo ejercería todos mis derechos legales sin vacilación. Miguel asintió con la cabeza de forma repetida. Dijo que entendía, que aceptaba las condiciones, que haría cualquier cosa para demostrarme que hablaba en serio. Le pregunté si Brenda estaba de acuerdo con todo esto. Su expresión cambió. Se puso incómodo. Dijo que Brenda era su esposa y que eventualmente entendería. Pero yo sabía que eso era mentira. Había visto suficiente de esa mujer para saber que ella no aceptaría este nuevo orden de cosas. Que para ella yo siempre sería la vieja estorbosa que había arruinado sus planes de expansión y su fantasía de convertirse en la reina de un imperio gastronómico. Le advertí que necesitaba manejar esa situación. Que si Brenda continuaba tratándome con desprecio o saboteando las nuevas políticas del restaurante, habría consecuencias.
Miguel tragó saliva y prometió que hablaría con ella, que le haría entender. Luis regresó a la oficina después de unos minutos. Brenda entró detrás de él con una expresión pétrea que no auguraba nada bueno. Se sentó junto a Miguel sin mirarlo ni mirarme. Luis colocó 3 copias del documento enmendado sobre el escritorio. Explicó cada cláusula meticulosamente. Las nuevas estructuras de poder. Las obligaciones de Miguel. Los derechos de supervisión de Francisca. Las condiciones para futuras expansiones. El proceso de revisión para contrataciones y despidos. Todo estaba ahí, escrito en lenguaje legal claro e inequívoco. Cuando terminó la explicación, ofreció una pluma. Miguel la tomó sin dudar. Firmó las 3 copias con mano temblorosa. Luis notarizó cada firma. Luego me pasó la pluma a mí. La sostuve durante un momento. Este era el punto de no retorno. Una vez que firmara estos documentos, nuestra relación cambiaría para siempre. Ya no seríamos simplemente madre e hijo. Seríamos socios comerciales con roles claramente definidos y expectativas legalmente vinculantes. Firmé. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte se sintió profundamente triste. Porque esto no era lo que había querido. Nunca quise que nuestra relación estuviera mediada por contratos y abogados. Solo quería que mi hijo me amara, que me respetara, que me viera. Pero la vida raramente nos da exactamente lo que queremos. A veces nos da versiones imperfectas. Versiones rotas que tenemos que reconstruir pieza por pieza. Luis guardó las copias firmadas en su archivo. Luego sacó otro documento. Este era más corto. Una carta de recontratación para Nayeli Sánchez. Salario de $1,800 mensuales. 3 meses de licencia de maternidad pagada. Seguro médico completo. Protección laboral garantizada. Miguel leyó el documento y firmó sin protestar. Brenda hizo un sonido de disgusto, pero no dijo nada. Sabía que ya había perdido esta batalla. Cuando todo estuvo firmado y notarizado, Luis declaró que la reunión había terminado. Que los documentos legales entrarían en vigor de manera inmediata. Que esperaba cooperación total de todas las partes involucradas. Miguel se puso de pie lentamente. Me miró y preguntó qué pasaría ahora. Le dije que regresaríamos al restaurante. Que yo retomaría mi posición, pero no como lavaplatos de $1,200 mensuales, sino como lo que siempre había sido. La propietaria mayoritaria. Que no necesitaba una oficina ni un título ostentoso. Que seguiría trabajando en la cocina si quisiera. Pero que sería tratada con dignidad. Que cada empleado sabría quién era yo realmente. Que la mentira había terminado. Miguel asintió. Preguntó cuándo quería hacer el anuncio. Le dije que hoy mismo. Que esa tarde reuniríamos a todo el personal y les explicaríamos la situación. La expresión de pánico en el rostro de Brenda fue casi cómica. Dijo que eso era innecesario. Que causaría confusión. Que los empleados no necesitaban saber los detalles de la estructura de propiedad. Que era información privada. Luis intervino antes de que yo pudiera responder. Dijo que en realidad era una excelente idea. Que la transparencia en las relaciones laborales creaba confianza y lealtad. Que los empleados merecían saber quién realmente dirigía el establecimiento donde trabajaban. Que además, considerando los eventos recientes con Nayeli, era importante que todos entendieran que había nuevas políticas y protecciones en vigor. Brenda abrió la boca para protestar, pero Miguel la detuvo poniendo su mano sobre la de ella. Le dijo que era lo correcto. Que ya no podían seguir ocultando la verdad. Ella retiró su mano bruscamente y se levantó de la silla. Dijo que tenía cosas que hacer y salió de la oficina sin despedirse. Luis me acompañó a la puerta. Me preguntó en voz baja si estaba segura de que quería regresar al restaurante. Que podía tomar distancia. Que podía contratar a un administrador profesional y simplemente recibir sus dividendos. Que no tenía que exponerme al ambiente potencialmente hostil que me esperaba. Le agradecí su preocupación. Pero le dije que necesitaba terminar lo que había empezado. Que no había llegado hasta aquí para esconderme otra vez. Que si realmente quería que Miguel cambiara, necesitaba estar presente. Necesitaba que me viera todos los días. Que recordara constantemente quién había hecho posible su éxito.
que enfrentara la realidad de sus acciones pasadas. Luis sonrió con una mezcla de admiración y resignación. Dijo que era una mujer más valiente de lo que la mayoría de la gente daría crédito. Le respondí que no era valentía. Era simplemente que ya no tenía nada que perder. Miguel y yo regresamos al restaurante en vehículos separados. Yo fui con Luis en su automóvil. Miguel se fue solo porque Brenda había tomado un taxi. El trayecto fue silencioso. Luis puso música clásica como siempre hacía cuando sabía que yo necesitaba espacio para pensar. Miré por la ventana las calles familiares de la ciudad. Todo se veía igual, pero todo había cambiado. Era media tarde cuando llegamos. El restaurante abría para la cena a las 6. Todavía teníamos tiempo antes de que llegaran los clientes. El personal de cocina ya estaba ahí preparando. Cuando entré por la puerta principal, algo que nunca había hecho antes, varios empleados levantaron la vista sorprendidos. Renato dejó de picar cebollas. Diana, la otra mesera, se quedó inmóvil con un trapo en la mano. Todos me miraban con confusión. Miguel entró detrás de mí. Le pidió a Renato que reuniera a todo el personal en el comedor. Que era importante. Que nadie se preocupara, no había despidos. Renato asintió y comenzó a llamar a todos. En 5 minutos estábamos todos reunidos. 8 personas en total. Renato, Diana, otros 2 cocineros llamados Hilario y Francisco, 2 ayudantes de cocina jóvenes y una mujer mayor llamada Griselda que trabajaba limpiando el comedor. Todos nos miraban expectantes. Miguel estaba de pie frente a ellos. Yo estaba a su lado. Luis permanecía discretamente cerca de la puerta. El silencio era denso. Miguel carraspeó. Comenzó a hablar. Su voz temblaba ligeramente, pero era clara. Les dijo que tenía que hacerles un anuncio importante. Que había información que debían conocer. Que la estructura del restaurante no era lo que todos creían. Entonces me señaló. Y dijo las palabras que cambiarían todo. Dijo que yo, Francisca Morales, no era solo su madre. No era solo una empleada. Era la propietaria del 80% de Canela y Laurel. Que siempre lo había sido desde el día en que el restaurante abrió sus puertas. Que el dinero que financió todo había venido de mí. Que él solo poseía el 20%. Que durante 3 años todos habían sido testigos de cómo él me trataba, y que él estaba profundamente avergonzado de eso. Las expresiones en los rostros del personal fueron un espectro completo de emociones humanas. Shock, incredulidad, confusión. Y en algunos casos, particularmente en Renato y Diana, algo que parecía justicia poética finalmente revelada. Nadie habló durante varios segundos después del anuncio de Miguel. Era como si el peso de esa revelación necesitara tiempo para asentarse en la mente de cada persona presente. Renato fue el primero en reaccionar. Dejó escapar un suspiro largo y profundo, como si finalmente algo que había sospechado en el fondo de su mente tuviera sentido. Diana se llevó la mano a la boca con los ojos muy abiertos. Hilario y Francisco intercambiaron miradas de asombro. La señora que limpiaba el comedor, que curiosamente también se llamaba Griselda como la esposa de Luis, se acercó a mí lentamente. Me tomó ambas manos entre las suyas y las apretó con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo en voz baja que siempre había sabido que yo era especial, que había visto cómo trabajaba sin quejarse nunca, que había notado la dignidad con la que soportaba cada humillación, que ahora todo tenía sentido. Miguel continuó hablando. Les explicó que a partir de ese momento habría cambios importantes en cómo funcionaba el restaurante, que yo estaría más involucrada en las decisiones, aunque no interferiría en las operaciones diarias de la cocina, que habría nuevas políticas de protección laboral, que nadie sería despedido sin causa justa y proceso justo, que los salarios serían revisados para asegurar compensación apropiada. Y luego dijo algo que claramente le costó pronunciar. Dijo que había cometido un error terrible al despedir a Nayeli, que había actuado con crueldad e injusticia, que ella sería recontratada inmediatamente con mejor salario y beneficios completos de maternidad, que él personalmente se disculparía con ella. Diana soltó un grito ahogado de alegría. Nayeli era su amiga cercana. Había estado devastada cuando la despidieron. Entonces Miguel hizo algo que nunca imaginé que haría.
Se volvió hacia mí frente a todo el personal y habló con voz quebrada. Dijo que quería pedir disculpas públicamente, que durante 3 años me había tratado de una manera imperdonable, que me había humillado, que me había hecho invisible, que había sido cruel y despectivo con la mujer que lo trajo al mundo y sacrificó todo por él, que no tenía excusa para su comportamiento, que estaba profundamente avergonzado y que esperaba algún día poder ganarse mi perdón aunque no lo mereciera. Sus ojos estaban húmedos cuando terminó de hablar. Varios de los empleados también tenían lágrimas. Esta vulnerabilidad pública de Miguel era algo que ninguno de ellos había presenciado jamás. El chef arrogante e intocable estaba de pie frente a ellos, completamente despojado de su armadura de superioridad. Yo no sabía qué decir. Todas las palabras que había ensayado mentalmente se evaporaron. Finalmente solo pude asentir. Le dije que apreciaba su disculpa, que el tiempo diría si era genuina, que por ahora trabajaríamos juntos para hacer de Canela y Laurel un lugar mejor. No solo un restaurante exitoso, sino un espacio donde cada persona fuera valorada y respetada, donde nadie tuviera que soportar humillaciones por necesidad económica, donde el trabajo duro fuera reconocido y recompensado apropiadamente. Renato comenzó a aplaudir lentamente. Los demás se unieron. Era un aplauso extraño, lleno de emociones contradictorias. Alivio, esperanza, incertidumbre sobre el futuro, pero también algo que se sentía como el inicio de una sanación colectiva. Luis se acercó y le entregó a Miguel un sobre. Dentro estaba el contrato de recontratación de Nayeli y una carta de disculpa que él debía firmar. También había un cheque por el salario que ella había perdido durante las semanas que estuvo despedida, más una compensación adicional por el daño emocional causado. Miguel leyó todo cuidadosamente y firmó sin protestar. Luis dijo que él personalmente llevaría estos documentos a Nayeli esa misma tarde, que le explicaría la situación completa, que ella tendría la opción de regresar o no, sin presión, que si decidía no volver, el cheque de compensación era suyo de todas formas. Diana preguntó si podía acompañarlo. Dijo que Nayeli necesitaría ver un rostro amigable cuando recibiera esta noticia. Luis aceptó. Acordaron salir en 1 hora. Después de la reunión, el personal regresó lentamente a sus tareas. Pero el ambiente había cambiado completamente. La gente me miraba diferente. Con respeto. Con curiosidad. Hilario se acercó y me preguntó tímidamente si era cierto que yo había estado lavando platos todos estos meses siendo la dueña real del lugar. Le dije que sí, que había tenido mis razones, que esperaba que algún día mi hijo aprendiera ciertas lecciones por sí mismo, que obviamente ese plan no funcionó como esperaba. Hilario negó con la cabeza asombrado. Dijo que yo era la persona más paciente que había conocido, que él habría explotado mucho antes. Le dije que la paciencia y la cobardía a veces se parecían demasiado, que no estaba segura de cuál había sido mi caso. Miguel pasó el resto de la tarde trabajando en silencio. Preparaba el mise en place para el servicio nocturno con movimientos mecánicos. Yo lo observaba desde mi estación de lavado. Sí, decidí quedarme ahí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Había algo terapéutico en el trabajo físico simple. En meter las manos en agua caliente y jabonosa, en frotar superficies hasta dejarlas relucientes, en crear orden a partir del caos. Renato se acercó en un momento y me dijo que ya no necesitaba hacer eso, que podían contratar a alguien más para lavar platos, que yo merecía un rol más acorde a mi posición. Le agradecí, pero le expliqué que esto no era sobre lo que merecía, era sobre elegir dónde quería estar. Y por ahora, quería estar exactamente ahí. A las 6 de la tarde llegaron los primeros clientes. El servicio comenzó con su ritmo usual. Órdenes gritadas, platos saliendo de la cocina, el ballet caótico de un restaurante en plena operación. Pero algo era diferente. Miguel no gritó ni una sola vez. Cuando uno de los cocineros jóvenes cometió un error menor con una salsa, Miguel simplemente le mostró cómo corregirlo. Sin insultos. Sin humillaciones. El chico parecía sorprendido pero aliviado. Renato me lanzó una mirada significativa. Ambos sabíamos que esto podía ser temporal, que la verdadera prueba vendría con el tiempo, cuando la novedad de la situación se desvaneciera,
cuando los viejos hábitos intentaran regresar. Pero por ahora, era un comienzo. Brenda apareció cerca de las 8. Entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar, que era exactamente lo que había creído ser hasta hace unas horas. Llevaba un vestido color champaña diferente al de la mañana, más elaborado, con un collar de perlas que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier empleado del restaurante. Me vio en la cocina y su expresión fue de puro desprecio concentrado. No dijo nada. Solo se dirigió a la oficina donde Miguel manejaba el papeleo administrativo. Escuché voces elevadas. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Ella estaba furiosa. Él intentaba calmarla. La discusión duró casi 15 minutos. Cuando finalmente Brenda salió de la oficina, su rostro estaba rojo y sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. Pasó junto a mí sin mirarme y salió del restaurante dando un portazo. Miguel salió de la oficina unos minutos después. Se veía agotado. Se apoyó contra el marco de la puerta y se pasó las manos por el cabello. Renato le preguntó si estaba bien. Miguel asintió sin convicción. Dijo que solo necesitaba un momento. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Yo sabía lo que había pasado. Brenda le había dado un ultimátum. O ella o yo. O volvían a las cosas como eran antes, o su matrimonio estaba en peligro. Y Miguel había elegido. Había elegido mantener los acuerdos. Honrar los contratos. Intentar cambiar. Lo que significaba que había elegido el camino difícil. El camino de la verdad sobre el camino de la comodidad. No supe si sentirme orgullosa o triste por él. Luis y Diana regresaron cerca de las 9:30. Traían a Nayeli con ellos. La chica se veía nerviosa, sosteniendo el sobre con los documentos contra su pecho como si fuera un tesoro. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Me agradeció entre sollozos. Dijo que no sabía cómo podría pagarme. Le dije que no me debía nada, que simplemente estaba corrigiendo una injusticia. Miguel salió de la cocina al escuchar la conmoción. Se detuvo al ver a Nayeli. Se acercó lentamente. Le ofreció una disculpa frente a todos. Le dijo que había actuado de manera despreciable, que ella no merecía ese trato, que esperaba que pudiera perdonarlo algún día. Nayeli lo miró durante un largo momento. Luego asintió. Dijo que aceptaba regresar, pero que esperaba que las cosas realmente cambiaran. Los meses siguientes fueron un proceso de transformación lenta pero constante. No fue fácil. Nunca lo es cuando intentas deshacer años de patrones destructivos y reconstruir relaciones rotas desde sus cimientos. Miguel cumplió su palabra en la mayoría de las cosas. Dejó de gritar en la cocina. Comenzó a tratar al personal con respeto básico. Implementó las nuevas políticas laborales sin protestar. Pero yo veía la lucha interna en sus ojos cada día. La tensión entre el hombre que había sido y el hombre que intentaba convertirse. Había momentos donde su viejo yo amenazaba con salir a la superficie. Una palabra cortante. Un gesto impaciente. Pero se detenía. Respiraba. Se corregía. Era doloroso presenciar esa batalla consigo mismo. Pero también era necesario. Brenda se convirtió en una presencia cada vez más ausente. Venía al restaurante ocasionalmente, siempre con esa máscara de compostura perfecta, pero todos podíamos ver las grietas. Su matrimonio con Miguel se estaba desmoronando. No por mi culpa directamente, sino porque la versión de Miguel que ella había amado, o al menos la versión que le era útil, estaba cambiando. Ella había querido al chef arrogante y exitoso, al hombre que proyectaba poder y estatus. No quería a este hombre vulnerable que pedía disculpas y admitía errores. 6 meses después de la revelación, Miguel me confesó durante un momento de honestidad rara que Brenda le había pedido el divorcio, que se mudaría a otra ciudad, que ya no quería estar asociada con lo que ella llamaba su humillación pública. Esperé que él me culpara, pero no lo hizo. Solo dijo que probablemente era lo mejor para ambos. Nayeli floreció en su nuevo ambiente laboral. Su embarazo progresó sin complicaciones y dio a luz a una niña hermosa que llamó Sofía. Tomó sus 3 meses de licencia de maternidad y regresó al trabajo con energía renovada. Miguel la trató con una consideración especial que rayaba en la sobrecompensación.
Le daba los turnos más flexibles. Nunca la presionaba. Se aseguraba de que tuviera tiempo suficiente para amamantar. Era como si en ella viera la oportunidad de redimirse del peor error que había cometido. Un día le pregunté a Nayeli cómo se sentía trabajando nuevamente bajo las órdenes de alguien que la había despedido de manera tan cruel. Ella reflexionó antes de responder. Dijo que al principio fue difícil, que no confiaba en que el cambio fuera real, pero que con el tiempo había visto evidencia consistente de transformación genuina. Que Miguel nunca sería perfecto, pero al menos estaba intentando. El restaurante siguió siendo exitoso. De hecho, se volvió más exitoso. Las reseñas mejoraron. Los clientes regulares notaban algo diferente en el ambiente, aunque no sabían exactamente qué. Había una calidez que antes no existía. El personal trabajaba con más dedicación porque se sentían valorados. La calidad de la comida mejoró porque los cocineros ya no trabajaban bajo constante miedo y estrés. Era irónico. Miguel había pensado que su dureza y exigencia cruel eran necesarias para la excelencia. Pero resultó que la bondad y el respeto producían mejores resultados. Luis revisaba los reportes financieros mensualmente conmigo. Los números eran sólidos. El valor del negocio continuaba creciendo. Pero más importante que eso, yo podía entrar al restaurante cada día sin sentir ese peso aplastante de invisibilidad y humillación. Yo mantuve mi posición en la cocina. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Había encontrado paz en ese trabajo simple y honesto. En lavar platos. En limpiar superficies. En estar presente sin necesidad de controlar todo. Miguel me ofreció varias veces una oficina. Un título formal. Me dijo que podía ser directora o presidenta del consejo o cualquier cosa que quisiera. Rechacé cada oferta. Le expliqué que no necesitaba títulos para saber quién era. Que el poder real no venía de palabras impresas en tarjetas de presentación, sino de acciones consistentes y valores inquebrantables. Que estaba bien exactamente donde estaba. Él no lo entendió completamente al principio, pero eventualmente lo aceptó. Aprendió que yo no había hecho todo esto por reconocimiento público, sino por principios. Una tarde, casi un año después de la revelación, Miguel y yo nos sentamos juntos en el comedor vacío después del servicio de almuerzo. Era algo que habíamos comenzado a hacer ocasionalmente. Solo hablar. Realmente hablar. No sobre el negocio o las operaciones, sino sobre la vida. Sobre nosotros. Ese día él me preguntó algo que había estado cargando claramente durante meses. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo completamente. Si algún día yo podría mirarlo sin ver todo el dolor que había causado. Tomé su mano entre las mías. Eran manos fuertes, callosas del trabajo en la cocina. Manos que se parecían a las de su padre. Le dije que el perdón no era un evento único. Que no era algo que se otorgaba de una vez y para siempre. Que era un proceso continuo de elegir dejar ir el resentimiento día tras día. Que algunos días era más fácil que otros. Pero que sí, estaba en ese camino. Me preguntó si estaba orgullosa de él. La pregunta me tomó por sorpresa. Vi al hombre de 35 años sentado frente a mí y por un momento vi al niño de 7 que solía preguntarme exactamente lo mismo después de cada pequeño logro. Después de aprender a andar en bicicleta. Después de sacar buenas calificaciones. Después de cocinar su primer plato completo. Siempre buscando mi aprobación. En algún punto había dejado de importarle. O había fingido que dejaba de importarle. Pero ahora volvía a preguntarlo con esa misma vulnerabilidad infantil en sus ojos. Le dije la verdad. Que estaba orgullosa del hombre que estaba intentando ser. Que el camino importaba más que el destino. Que lo amaba a pesar de todo. Que siempre lo amaría porque era mi hijo. Pero que el amor no significaba aprobar todo lo que había hecho. Significaba mantenerme presente mientras él hacía el trabajo duro de convertirse en alguien mejor. Las estaciones cambiaron. El restaurante celebró su 4º aniversario. Hicimos una pequeña fiesta para el personal. Nada ostentoso. Solo una cena juntos después de cerrar. Comida simple. Vino modesto. Risas genuinas. Miguel levantó su copa y dio un brindis. Agradeció a cada persona por su trabajo. Reconoció que el éxito de Canela y Laurel no era suyo solamente.
que era el resultado del esfuerzo colectivo de todos. Y luego me miró. Dijo que sobre todo quería agradecer a su madre, no solo por el dinero que hizo posible el restaurante, sino por la paciencia, por la gracia, por no abandonarlo cuando merecía ser abandonado, por mostrarle que nunca es demasiado tarde para cambiar. Su voz se quebró al final. Todos aplaudieron. Yo sentí lágrimas en mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en soledad durante años. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de algo que comenzaba a parecerse a la sanación. Esa noche, mientras regresaba caminando sola a la pequeña casa que había comprado con parte de mis ganancias del restaurante, pensé en todo el camino recorrido, en las decisiones difíciles, en los momentos de duda, en las noches sin dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Había aprendido algo fundamental a lo largo de este proceso, que el amor verdadero a veces requiere confrontación, que proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones no es bondad sino complicidad, que la dignidad propia no es negociable sin importar cuánto ames a alguien, y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor, para decir no más, para exigir el respeto que mereces, para pararte firme en tu verdad aunque el mundo entero, o tu propio hijo, te diga que te quedes callada y pequeña. Miguel nunca sería perfecto. Yo tampoco lo era. Nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue cuando él era niño. Ese tiempo se había perdido para siempre. Pero habíamos construido algo nuevo. Algo más maduro. Más honesto. Basado en respeto mutuo en lugar de dinámica de poder. El restaurante continuaba prosperando. Valía ahora más de $1.600.000, según la última evaluación. Mi participación del 80% significaba que tenía seguridad financiera para el resto de mi vida. Pero eso nunca había sido el punto. El dinero era solo una herramienta, una forma de protegerme. Lo que realmente importaba era que había recuperado mi voz, mi presencia, mi derecho a existir en el mundo no como una sombra, sino como una persona completa con valor inherente. Y tal vez lo más importante de todo, había aprendido que a veces el acto más revolucionario que una mujer puede hacer, especialmente una mujer mayor a quien el mundo ha decidido que es invisible, es simplemente negarse a desaparecer. Negarse a aceptar el papel que otros le han asignado. Reclamar su poder con calma y determinación. No con violencia ni venganza, sino con verdad inquebrantable. Yo no había destruido a mi hijo. Le había dado la oportunidad de salvarse a sí mismo. Y él, a pesar de todas sus fallas, había elegido intentarlo. Eso tenía que ser suficiente. Por ahora, era suficiente. Llegué a mi casa, encendí las luces, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana mirando las estrellas. Por primera vez en años, me sentí en paz.